Bien, jóvenes, vamos a continuar con las clases de física 2. Habíamos quedado en resolver otro ejemplo más de dilatación volumétrica, donde, como vamos a recordar, acá se tenía una jarra, decíamos, de zinc lleno con el líquido mercurio, ¿no? Inicialmente acá, decíamos, está a 100 grados Celsius, ¿no? Y simplemente acá se lo enfría, indicamos a 0 grados Celsius, ¿no es cierto? Ahora, la pregunta es, ¿qué cantidad de masa de mercurio se debe agregar cuando ya está a 0 grados Celsius, ¿no es cierto? Para que esta jarra se vuelva a llenar precisamente. Para ello, tenemos los datos de la dilatación volumétrica del mercurio, cuyo valor es 182 por 10 a la menos 6, 1 sobre grados Celsius. También este valor, fíjense, se puede hallar en tablas, ¿no es cierto? La densidad del mercurio es 13,6 gramos sobre centímetro cúbico, ¿no? Ahora bien, empezando la solución, habíamos indicado que más antes vamos a calcular los volúmenes de la jarra y del mercurio a 0 grados Celsius. Más antes empezamos por la jarra, ¿no? Que es de material zinc, ¿verdad? El volumen de la jarra inicialmente está a 100 grados, que está a 100 grados Celsius, es igual al volumen de la jarra a 0 grados Celsius, ¿no es cierto? Y en paréntesis, uno más el coeficiente de dilatación volumétrica multiplicado por un incremento de temperatura, ¿no? Entonces, de esta relación que ya la hemos mostrado también en las definiciones, vamos a despejar volumen de la jarra, es volumen de la jarra, ¿no es cierto?, a 0 grados Celsius, ¿no? Despejando, vamos a tener precisamente esta expresión, ¿no? Pero, antes de reemplazar el dato, sabemos que beta, o sea, el coeficiente de dilatación volumétrica, en este caso es a 3 veces el coeficiente de dilatación lineal del zinc. Pero además, la variación de temperatura, en este caso, el delta T es igual a la temperatura final menos, en este caso, la temperatura inicial, ¿no? O sea, en este caso estaríamos indicando, a ver, como hay un enfriamiento, a ver, esta parte vamos a aclarar, ¿no es cierto? Como hay un enfriamiento, acá tendríamos que proceder de la siguiente forma, ¿verdad? Temperatura final va a estar definida, en este caso, con 0 grados Celsius, ¿no es cierto? Menos, en este caso, la inicial, a ver, veamos. Este 100 grados Celsius sería el T sub 0, ¿verdad? ¿No es cierto? Y esta otra temperatura sería la temperatura, en este caso, final. A eso me refiero, ¿sí? Entonces, 0 grados Celsius menos, en este caso, la temperatura inicial, que es de 100 grados Celsius. O sea, acá tendríamos menos 100 grados Celsius. ¿De acuerdo? Pero en este tipo de ejemplos, directamente este valor de menos 100 grados Celsius, ¿no es cierto?, se representa nada más que también como 100 grados Celsius. ¿Sí? ¿No? Pues si ustedes quieren, lo colocamos en valor, en este caso absoluto. ¿De acuerdo? También podemos colocar de esta forma, ¿no? Indicar, lo colocamos en valor absoluto y vamos a tener 100 grados Celsius. Bien, ahora, reemplazando esta formulita, ¿no es cierto? Pero más antes, en vez de beta vamos a colocar 3 veces el coeficiente de dilatación lineal del zinc, ¿no? Esta es la fórmula ya dispuesta, digamos así, para hacer el reemplazo de datos. Volumen de la jarra a 100 grados Celsius es precisamente 1000 centímetros cúbicos. 1 litro dijimos, ¿no es cierto?, en el enunciado, pero 1 litro es equivalente a 1000 centímetros cúbicos. Dividido entre 1 más 3 veces el coeficiente de dilatación lineal del zinc es 25 por 10 a la menos 6. Es un dato que también se halla en tablas, ¿no es cierto?
además hemos mostrado en el enunciado, y multiplicado en este caso por el delta T. Y ese delta T, 100 grados Celsius, ¿no? Acá haciendo este análisis, ¿no es cierto? Y esta consideración, directamente hemos colocado 100 grados Celsius, o sea, la diferencia de temperaturas, ¿no? Ahora bien, haciendo esta operación, el resultado al cual vamos a llegar es 992.55 centímetros cúbicos. ¿De acuerdo? Por otro lado, para el mercurio, también calculando el volumen del mercurio a 0 grados Celsius, ¿no? Utilizando nuevamente la formulita que ya la conocemos, y ahí vamos a despejar el volumen del mercurio a 0 grados Celsius, ¿no? Entonces la fórmula va a ser volumen del mercurio a 100 grados Celsius dividido entre 1 más todo este paréntesis, lo llevamos al otro lado a dividir, ¿no? Y resulta esta fórmula. Entonces acá directamente reemplazamos datos, volumen del mercurio a 0 grados Celsius va a ser igual a 1000 centímetros cúbicos, 1 más 182, por si acaso beta del mercurio es dato, acá está. Vamos a reemplazar nada más, ¿no es cierto? Y multiplicamos luego por el incremento, o más bien por la variación de temperatura, delta T. En este caso, hablamos de 100 grados Celsius, ¿verdad? Entonces, vamos a realizar esta operación, ¿no? Con estos datos ya reemplazados. Y el resultado que da del volumen del mercurio a 0 grados Celsius es 982,13 centímetros cúbicos. Ahora bien, necesitamos ahora la variación de volumen, ¿no? En este caso, la variación de volumen tanto del zinc, ¿no es cierto? Hablando de volúmenes, ¿no? Del zinc, o sea, de la jarra, y también del mercurio, vamos a hallar esta variación precisamente de esta relación, ¿no? Volumen de la jarra a 0 grados Celsius menos el volumen del mercurio a 0 grados Celsius. Es por lo tanto, como se tienen ya estos datos, reemplazamos valores y llegamos al resultado de 10,42 centímetros cúbicos. Pero este valor de 10,42 centímetros cúbicos es simplemente este volumen, ¿no? O sea, acá es el delta de B. Si estamos calculando el volumen de la jarra menos el volumen, en este caso, del mercurio, entonces nos queda este volumen delta B, precisamente. ¿De acuerdo? Bien, entonces, una vez que llegamos a este valor, ahora sí vamos a calcular la cantidad de masa del mercurio. Entonces indicamos, bueno, entonces colocamos acá cantidad de masa, digamos, del mercurio, o sea, del Hg. ¿No es cierto? Es para ello vamos a acudir a la formulita que conocemos de que la densidad es igual a masa sobre volumen. En este caso, densidad del mercurio, ¿verdad? Es igual a la masa, precisamente, del mercurio dividido, en este caso, entre el volumen. También, hablando, en este caso, de del delta B, ¿no es cierto? O sea, de la variación, en este caso, del volumen. O sea, con este volumen delta B, ¿no es cierto?, queremos calcular la masa de mercurio que va a ser necesario precisamente para agregar a este recipiente de zinc para volverlo a llenar nuevamente. Entonces, de acá notamos que, bueno, vamos a despejar la masa del mercurio. Despejando va a ser igual a densidad del mercurio multiplicado por la variación, en este caso, del volumen. ¿No es cierto? Ahora bien, estamos en función de datos conocidos. Entonces, por lo tanto, esta masa de mercurio que va a ser necesario incrementar va a ser igual a la densidad del mercurio. Pero la densidad del mercurio ya sabemos que es 13,6
gramos sobre centímetro cúbico, ¿no es cierto? Centímetro, en este caso cúbico. Vamos a multiplicar por la variación de volumen. Y esa variación de volumen, como acá hemos calculado, ¿no es cierto?, es 10,42 centímetros cúbicos, ¿no? Bueno, vamos a simplificar los centímetros cúbicos y este resultado va a estar dado, ¿no es cierto?, en unidades de gramos. Realizamos esta operación y ese resultado, ustedes también pueden hacer, ¿verdad?, es 141.71, en este caso, gramos. O sea, significa eso de que la masa de mercurio que va a ser necesario incrementar hasta que se lo vuelva a llenar esta jarra de zinc va a ser 141.71 gramos. ¿De acuerdo? Entonces, de esa forma, aclaramos también con este ejemplo conceptos de dilatación volumétrica. Bien, ahora sí vamos a ingresar ya al concepto del calor. Indicamos el concepto del calor, ¿no es cierto? Donde, a ver, acá voy a colocar como subtítulo precisamente calor. ¿Qué es el calor? Muchas veces en la vida diaria hablamos precisamente del calor, ¿no es cierto? Pero ahora vamos a definir de manera puntual. Decimos, dos cuerpos, indicaremos dos cuerpos a diferentes temperaturas, digamos, ¿no? A diferentes, indicaremos temperaturas. A diferentes temperaturas. Significa eso de que, por ejemplo, acá vamos a tener, indicaremos un cuerpo A, ¿no es cierto? Y acá vamos a tener un cuerpo, indicaremos B, ¿no? Ahora, estos cuerpos A y B están a diferentes temperaturas. ¿Qué significa eso? De que el cuerpo A está a una temperatura T de A y el cuerpo B está a una temperatura, en este caso, T de B, ¿no? Ahora, ¿qué tal si unimos estos dos cuerpos? Al unir estos dos cuerpos significa que, bueno, vamos a tener ya unida de esta forma, indicaremos, a ver, de esta manera, ¿no? Algo así más o menos, ¿no es cierto? Representamos precisamente de esta forma, ¿no? Bueno, algo así. Donde, bueno, este sigue siendo el cuerpo A y este sigue siendo el cuerpo B, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasa con las temperaturas? Por ejemplo, asumiendo que la temperatura, en este caso de A, es mayor a la temperatura de B. Es que decir de que cuando hay este contacto, ¿no es cierto?, de estos dos cuerpos, va a haber un flujo de calor, ¿verdad? Y ese flujo de calor se va a manifestar siempre indicando de que el calor fluye del lado de mayor temperatura al lado de menor temperatura. ¿Qué significa eso? De que el calor va a fluir de esta forma. Bueno, algo así más o menos. ¿No es cierto? Va a fluir de esta manera. En este caso, el calor, ¿no? O sea, que indicamos flujo de calor. ¿No es cierto? Fluye de esa forma. Entonces, por lo tanto, indicamos que existe flujo de calor, digamos, flujo, indicamos de calor, ¿no es cierto?, de A, o sea, del cuerpo A B, indicaremos. Además, podemos agregar de que de A a B decimos
hasta el equilibrio térmico. Hasta, indicamos, el equilibrio térmico, ¿no? ¿Qué significa eso? Hasta el instante en que ambos cuerpos, ¿no es cierto?, lleguen a una temperatura común. ¿De acuerdo? Bien, pero además, si es que estamos hablando del calor, decimos entonces de qué calor, colocamos acá, es energía en transición, ¿no? Podemos representar de esa forma. O sea, también al calor se lo considera como una energía. Pero en este caso transitorio, ¿no? Al manifestarse precisamente por estos materiales. Ahora bien, por otro lado, vamos a referirnos, voy a colocar como subtítulo al equivalente mecánico indicaremos de calor. Bien, ¿a qué se refiere el equivalente mecánico de calor? A ver, por ejemplo, decimos, caloría, indicaremos, caloría es la cantidad, indicaremos, es la cantidad de calor que se suministra, indicamos, que se suministra, diremos, a 1 gramo de agua, a 1 gramo de agua, diremos, a ver, 1 gramo de agua, para elevar su temperatura, indicaremos su temperatura, de 14.5 grados Celsius a 15.5 grados Celsius. O sea, como ustedes notarán, hay un incremento de 1 grado Celsius. ¿No es cierto? Por otro lado, Joule, o sea, un científico apellidado de esta manera, ¿no es cierto? Es James Joule, ¿verdad? Demostró, mediante un experimento, este señor James Joule demostró en este caso que una caloría, colocaremos, generalmente se les representa de esta forma, significa una caloría, es equivalente a 4,186 joules. ¿No? Entonces este valor es bastante conocido y también se utiliza en varios problemas, ¿verdad? Cuando se quiera convertir más que todo de caloría a joules, o también viceversa, ¿no es cierto?, de joules a caloría, ¿verdad? Ahora bien, relacionado con estos conceptos, está también otros, las cuales podemos o puedo expresar de la siguiente forma. Por ejemplo, indicar capacidad calórica, ¿no? Acá indico capacidad calórica. Acá es igual la capacidad calórica, generalmente se representa con CDC, ¿no es cierto? La capacidad calórica no es nada más que igual, en este caso, al calor sobre un incremento de temperatura. Las unidades de la capacidad calórica están dadas, una de las unidades, ¿no es cierto?, es precisamente caloría sobre grados Celsius. También puede ser sobre grados Fahrenheit, ¿no es cierto? Pero más, en este caso, está dado con estas unidades. Por otro lado, también, bueno, antes aclaramos de que dónde
donde indico que en este caso la Q mayúscula significa precisamente o es el calor, ¿no es cierto? Y el delta T, bueno, ya la conocemos, no es nada más que el incremento, indicamos, de temperatura. Es el incremento de temperatura, ¿no es cierto? Ahora bien, por otro lado, también se define el calor específico, ¿verdad? ¿Qué es el calor específico? Bueno, en este caso el calor específico se define con la siguiente fórmula, ¿no? El calor específico es igual también al calor, ¿no es cierto?, dividido entre M, que es la masa, multiplicado por un incremento de temperatura, donde indicamos de que precisamente la masa, o M más bien en este caso, es la masa de la sustancia. Indicamos masa de la sustancia, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las unidades más utilizadas del calor específico? Fíjense bien, más que todo se la mide en este caso en calorías, ¿verdad? Gramo, grado Celsius. Estas son una de las unidades más utilizadas para definir el calor específico. Ahora, este calor específico, ustedes van a ver en muchos libros, ya está también tabulado, ¿no es cierto?, para varias sustancias, ¿no? Tanto líquidos también como sólidos, ¿no? Entonces, por tanto, de esta relación que se tiene, ¿verdad?, del calor específico, entonces ya se puede despejar en este caso el calor. ¿A qué va a ser igual el calor? Va a ser igual a la masa de la sustancia multiplicado por el calor específico y multiplicada por el incremento de temperatura, ¿verdad? Pues esta formulita, les repito, es bastante utilizada en muchos problemas donde se quiere analizar con el calor específico, precisamente. Bien, entonces vamos a aclarar con el siguiente ejemplo la utilización de esta fórmula. A ver, se presentó de la siguiente manera. Indico, calcular el calor, que consumirá, indico, 30 gramos de cobre, 30 gramos de cobre, estoy refiriendo a este material de cobre, para elevar su temperatura, diremos, para elevar, indico su temperatura, a ver, ¿de qué valor a qué valor queremos elevar su temperatura? Indico de 15 grados Celsius a 250 grados Celsius. ¿No es cierto? Por otro lado, acá aclaro, también indico expresar, a ver, también expresar en joules, ¿no? Entonces acá agrego también expresar en joules. Además, otro dato que va a ser necesario en este problema es hacer notar lo siguiente, ¿no? Es decir, de que el calor específico, el calor específico
¿De qué material estamos hablando? Del cobre, ¿verdad? El material específico, entonces indico del cobre, es este valor, por si acaso, que les voy a indicar, también ya está en tablas, está tabulado, ¿no? Es 0,1, es 0,1 calorías gramo por grado Celsius. Entonces, este valor de 0,1 calorías sobre grado Celsius es el calor específico, en este caso, del material cobre, ¿no? Les repito, está ya tabulado. Ustedes van a encontrar en muchos libros de que ya está en tablas este valor. ¿No es cierto? Bien, a ver, resolviendo este problema entonces. Antes voy a dibujar en este caso este material cobre. Bueno, más o menos representado de esta forma. Es como una vasita, ¿no? Una vasita de cobre, algo así más o menos. ¿No es cierto? Bueno, de esta manera, ¿no? Este es el material, en este caso cobre. Obviamente macizo, ¿no? Hablamos del material, en este caso cobre. Ahora bien, este material cobre inicialmente nos indica que está a 15 grados Celsius, ¿no es cierto? Y vamos a agregarle calor. Le agregamos calor de tal manera que su temperatura pueda subir de 15 grados Celsius hasta 250 grados Celsius. ¿No es cierto? Ahora, si ocurre de esta forma, entonces decimos, aplicando. Vamos a aplicar la formulita que hemos, en este caso, tomado en cuenta, esta formulita, donde el calor, dijimos, es igual a la masa de la sustancia, es decir, en este caso el cobre, multiplicado por su calor específico y multiplicado, en este caso, por el delta de T, ¿no? Pues el incremento de temperatura, ¿no es cierto? Pero antes decimos donde el delta T, o sea, el incremento de temperatura, no es nada más que la temperatura final menos la temperatura inicial. Lo cual significa de que el delta T va a ser igual a la temperatura final. La temperatura final, en este caso, notamos que es 250 grados Celsius y vamos a restar 15 grados Celsius. De tal manera que delta T ya se puede conocer, ¿no? De 250 restamos 15, vamos a tener 235, en este caso, grados Celsius. ¿No es cierto? Ahora bien, vamos a aplicar la formulita que se tiene, es decir, esta formulita de acá, ¿no es cierto? Decimos entonces, por tanto, ¿no? Por tanto, indicamos el calor. Puede ser que nos pide que calculemos el calor, es igual a la masa. Pero en este caso, la masa de este material cobre es 30 gramos, ¿no? Entonces, tomo en cuenta 30 gramos. Les repito, estoy empezando esta formulita, ¿no? Calor específico del cobre. El calor específico del cobre es 0,1, ¿no es cierto? Caloría sobre gramo grado Celsius. Pero a la vez multiplico por el delta T. Y este delta T, tal como habíamos indicado inicialmente, es 235 grados Celsius. Entonces, de esa manera ya se puede calcular el calor. ¿Pero en qué unidades? Analizamos unidades, se simplifica gramo con gramo, se simplifica grado Celsius con grado Celsius, ¿no? Y el resultado va a estar precisamente en calorías. ¿De acuerdo? Va a estar en calorías, ¿no? Entonces, haciendo la operación, 30 por 0,1 por 235. ¿Cuánto da este valor? ¿No? Si ustedes tienen la calculadora cerca, también realicen esta operación. Yo obtengo 705.
705 calorías. ¿Está correcto? ¿Sí? Entonces, 705 calorías, ¿no? Vamos a tener que, o más bien base del calor que va a consumir este trozo de cobre, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo podemos convertir 705 calorías, en este caso, a joules? A ver, entonces, transformando a joules, vamos a realizar de la siguiente forma. En sacar, indico, a ver, transformando a joules, ¿no? Entonces, el calor que hemos obtenido de 705 calorías, ¿no es cierto? Vamos a utilizar un factor de conversión, ¿no? Y conociendo el equivalente mecánico de calor, donde dijimos de que una caloría es igual a 4,186 joules. Entonces, en el denominador coloco calorías y en el numerador coloco, en este caso, joules. ¿No es cierto? Y una caloría, recordamos, es igual a 4,186 joules. Entonces, por lo tanto, se simplifica caloría con caloría. Y este resultado vamos a obtener en unidades de joules, ¿verdad? Entonces, realizamos la multiplicación de 705 por 4,186. ¿Cuánto es ese valor? El valor que yo obtengo, no sé si ustedes también, es 2.951, ¿verdad? 2.951 punto 13. Punto 13 joules. ¿Está bien ese valor? ¿Qué dice? O sea, 705 multiplico con 4,186. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la cantidad, indicamos también, de calor que va a consumir, decimos, ¿no? Este trozo de cobre, les repito, para que en este caso pueda elevar su temperatura de 15 grados a 15 grados Celsius a 250 grados Celsius. ¿De acuerdo? Entonces, hemos aplicado esta relación, ¿no es cierto?, del calor, de que el calor es igual a la masa de la sustancia, multiplicado por el calor específico y multiplicado por un incremento de temperatura. Bien, jóvenes, de esta forma damos a conocer escalas de temperatura y también el concepto del calor, ¿no? La próxima clase vamos a ingresar ya a transmisión de calor, más que todo en medios sólidos, ¿no es cierto? Pero este material que estamos avanzando ahora va a ser parte ya del segundo parcial, ¿no? El primer parcial, en este caso, se va a dar sobre los dos primeros capítulos, es decir, de hidrostática e hidrodinámica, y también de la parte de ondas, es decir, ondas en medios elásticos y ondas sonoras, ¿no? La cual, como ya les he mandado en una nota, ¿no es cierto?, en el grupo que tenemos de WhatsApp, el examen es el día de mañana, martes, hemos indicado, de 15, ¿no es cierto?, a 16 horas. Bien, jóvenes, eso es todo por ahora y nos estaremos viendo la próxima clase. Gracias por su atención.